¿Qué tal? Soy Hilario Barcelata Chávez y esta es mi colaboración para Acrópolis. En los últimos años, el gobierno del Estado ha presentado un enorme desequilibrio presupuestal. La causa de este desequilibrio es un enorme gasto público que ha venido creciendo de una manera muy veloz en los últimos 6 años. Particularmente lo que tiene que ver con el gasto corriente, el gasto que se utiliza para el pago de los servicios profesionales, esto es salarios, sueldos y demás prestaciones para la burocracia, para los trabajadores del Estado. Este desequilibrio presupuestal es muy importante observar que está determinado por lo menos 3 factores que son fundamentales para entender su problemática. Una es el que tiene que ver con la eficiencia y eficacia del aparato burocrático encargado de la administración y de la ejecución del gasto público. Cuando falta capacidad técnica, profesional, cuando falta talento para saber aplicar bien los recursos, para determinar en dónde asignar esos recursos, para saber en dónde invertir de mejor manera, de un modo en el que pueda tener un impacto social y económico mucho mayor. Cuando no se tiene identificado perfectamente esto por desconocimiento, por falta de capacitación e incluso por falta de interés de los funcionarios, resulta que entonces el gasto público deja de tener el efecto que debería, es decir, mejorar el nivel de bienestar de la población, reducir la pobreza, impulsar el crecimiento económico, impulsar las actividades productivas. De manera que una burocracia ineficiente, una burocracia poco capaz, poco profesionalizada y técnicamente especializada, simplemente no nos sirve para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Por eso, aunque se gaste mucho, de nada sirve porque no tiene un impacto. Otro de los aspectos que son muy fundamentales también para entender el desequilibrio presupuestal es la corrupción. Muchos funcionarios públicos han incurrido en actos de corrupción, simplemente tomando los recursos que tienen para su administración para su uso personal. Son evidentes los escándalos, tanto de altos funcionarios como de funcionarios medios, que han estado haciendo usufructo de los recursos públicos, simplemente se los están robando y no los aplican a los propósitos para los que fueron creados, para los que fueron presupuestados. Y estamos hablando de miles de millones de pesos en los últimos 6 años que se han ido por esta vía y que definitivamente al no llegar a su objetivo, al no poderse ejercer para los propósitos que fueron programados, pues simple y sencillamente tenemos un marco económico y social en Veracruz triste y dramático. Un último aspecto que hay que considerar es la no aplicación de los recursos federales que han llegado al gobierno del Estado para ser aplicados y que simple y sencillamente también han desaparecido. Esto también tiene como explicación la corrupción. Miles de millones de pesos llegaron a las cuentas bancarias del gobierno del Estado y no fueron utilizados para los propósitos, entre ellos educación y salud, y se los llevaron los funcionarios. ¿Qué hacer entonces para resolver este problema, para reconstruir las finanzas públicas y eliminar los desequilibrios presupuestales? Por lo menos un conjunto de acciones que son importantes. Atacar la corrupción para evitar que los funcionarios públicos sigan utilizando los recursos públicos para fines personales. Otro aspecto muy importante es reducir el gasto corriente, reducir el gasto en sueldos, salarios y compensaciones, en donde injustamente se está pagando elevadísimos sueldos a funcionarios que simple y sencillamente no lo trabajan, no lo devengan, no lo merecen. Otro aspecto importante es una reingeniería de la administración pública del Estado. Tenemos que identificar y evaluar cuáles son las áreas de la administración que están funcionando adecuadamente y cuáles no nos están sirviendo y en ese caso pues eliminarlas o fusionarlas con las otras para ahorrar recursos. Una tercera que es sumamente importante es el diseño de un nuevo sistema de seguridad social. El IPE está en crisis y no puede hacer frente a sus compromisos financieros cada vez mayores. Anualmente el gobierno del Estado le transfiere alrededor de 3,000 millones de pesos en subsidios para poder cubrir sus déficits.
Esto es un gasto muy grande que se puede resolver diseñando un nuevo sistema de seguridad social que nos permita mejorar el trabajo del Instituto de Pensiones o crear una nueva institución con salud financiera suficiente para enfrentar los retos financieros de las pensiones. Un aspecto más es el asunto de un programa de promoción de las asociaciones público-privadas. Las limitaciones que tiene el gobierno del Estado en el sentido de disposición de recursos son muy grandes. Es necesario considerar la participación de la inversión extranjera, pero evidentemente bajo control y asociación y vigilancia del gobierno del Estado. Estas asociaciones han tenido éxito en el mundo siempre que los gobiernos sean transparentes, no exista corrupción y esté dirigido hacia propósitos de mejoramiento social. Este es un asunto que se debe de valorar precisamente por la escasez de recursos que se tienen en la actualidad. Y por último, la creación de un sistema de vigilancia del gasto público, no solo al interior del gobierno del Estado para saber exactamente cómo se están manejando los recursos en el día a día, quién los está autorizando, quién los está gastando, sino también para que el ciudadano pueda observar el desempeño de sus funcionarios y pueda observar diariamente y en tiempo real cómo se está moviendo el dinero público y para qué se está utilizando. Estas medidas pueden resolver de una manera muy importante el problema tan grande del desequilibrio presupuestal que tenemos en el gobierno de Veracruz.